Notiplaneta.com. Noticias, deportes, economía, actualidad, agro, industria. Tu canal. Continuamos con más noticias en breve. Un ataque en el este de la República del Congo deja un saldo de muertos y 5 militares nacionales y 14 miembros de las Fuerzas de la Paz de la ONU. También hay reportes de que al menos 40 resultaron heridos. El atentado se produjo contra la base de la misión de la ONU en el país africano. El secretario general de la organización se refirió al suceso como el peor ataque contra las fuerzas de paz de la ONU en la historia reciente. Los cascos azules consiguieron repeler la agresión tras 4 horas de enfrentamientos. Esta misión de fuerzas especiales de paz en el Congo es la más grande y cara del mundo. La zona norte del estado Táchira, en Venezuela, han acribillado a balazos en la vía pública a un joven contrabandista de gasolina. Según el informe preliminar de la policía, se trataría de un ajuste de cuentas. El tráfico de combustibles y alimentos por la frontera con Colombia es un fenómeno difícil de erradicar. A falta de leyes severas por parte de Colombia, prospera un negocio ilegal que agrava la situación económica en Venezuela. Erika Ortega Zanoja ha investigado este asunto desde la propia zona del contrabando. Suscríbete. Este video se ha hecho viral en Venezuela. Recoge el momento en que un contrabandista naufraga cuando intentaba sacar combustible venezolano hacia Colombia. Un negocio cada día más lucrativo. En San Antonio del Táchira, un litro de gasolina de 91 octanos cuesta $1. En Colombia, un litro del combustible equivalente cuesta 34.816 bolívares. De ahí que fuertes mafias se hayan enquistado en casi 300 pasos fronterizos en los más de 2.219 kilómetros de límites comunes. Analistas critican que Colombia aplique leyes que favorecerían y legalizarían el contrabando. Mire, el gobierno colombiano incluso es tan complaciente que produce normativas en el marco de la ley 191 de 1995, que es la ley de frontera en Colombia. Han logrado desarrollar y orquestar toda una estructura jurídico-legal que le ha dado basamento a esta actividad. Thanos calcula que unas 16 millones de personas estarían aprovechándose de este negocio ilegal que ya ha traído conflictos entre los dos gobiernos. El señor presidente Nicolás Maduro ofreció a Colombia, en una reunión que asistimos en Puerto Ordaz, ventas de combustible a Colombia subsidiada en pesos colombianos. Eso fue imposible, no pudimos, porque Colombia tiene la frontera cerrada. Las estructuras mafiosas han salpicado a funcionarios de ambos estados. Y hemos hecho grandes esfuerzos, y aquí hemos detenido a un número importante de autoridades civiles, militares y policiales para frenar el contrabando. Ahora, imagínense cuál es el valor entre el combustible de Venezuela, óptimo, con el combustible de Colombia frontera. El impacto negativo del contrabando se ha sentido no solo en la economía, sino en la estructura moral y ética del ciudadano de la frontera. Se extraen alimentos, medicinas y otros bienes. En el caso de los alimentos, en el caso de otros materiales, en Cúcuta más específicamente, todos estos insumos llegan a una central de abastos que una vez que le garantiza el pago de los impuestos a la alcaldía de Cúcuta, puede legalizar cualquier mercancía. En varias alocuciones, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha negado que su gobierno perjudique a la economía venezolana. El desabastecimiento en Venezuela no es culpa nuestra. Que se está viniendo mucho producto de contrabando, sí. Y es que si el jabón cuesta aquí 64 veces más de lo que cuesta en Venezuela, uno puede construir una frontera de 50 metros de alto durante 2.500 kilómetros de frontera, 2.200 kilómetros, y ese jabón va a ir le da la vuelta al mundo y llega a Colombia de alguna forma, porque esa diferencia de precio es muy complicada de administrar.
Pero en el mismo año 2015, cuando Santos ofrecía estas declaraciones, Colombia emitía la ley 1762 anticontrabando, que no establece penas para quienes introduzcan a Colombia hasta 20 galones de combustible por sitios no autorizados. De ahí el surgimiento con mayor fuerza de los llamados pimpineros colombianos, que en ese mismo periodo protestaron a su gobierno la falta de aplicación de estrategias de generación de fuentes de empleo formales. Algunos se preguntan si este tipo de acciones sistemáticas responden únicamente a un objetivo económico o si existe en todo esto un trasfondo político, especialmente cuando Santos ha recibido en la zona fronteriza al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a pocos días de que Donald Trump amenazara con una opción militar a Venezuela. Entre tanto, Venezuela sigue resistiendo lo que los analistas califican como un desangre económico a través de sus fronteras. Erika Ortega Sanoja, RT, Caracas. En Argentina, el operativo de búsqueda sigue rastreando el fondo marino para localizar el submarino desaparecido Ara San Juan. Según la última información proporcionada por el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, la nave rusa Yantar ha realizado un barrido completo en la zona. Sin embargo, la embarcación todavía no ha emitido ningún reporte sobre los resultados. Balbi asimismo indicó que esta jornada vuelve a formar parte del operativo el buque argentino Víctor Angelescu. Además, el fin de semana se suma el navío estadounidense Atlantis y la nave Protector, perteneciente al Reino Unido. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov ha denunciado que Estados Unidos violó el tratado sobre misiles de alcance medio y corto al desplegar su sistema antimisiles en países europeos que forman parte de la OTAN. Estas acciones de la alianza se realizaron bajo el pretexto de que Rusia es una amenaza, tanto para Estados Unidos como para Europa. Sin embargo, las preocupaciones de los europeos parecen no pasar por Moscú. Vamos a ver por qué, junto a María Starostina, que nos acompaña en la redacción para profundizar sobre este asunto y abordar cuáles son las acusaciones recíprocas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos qué hay detrás de estas tentativas de tratar a Rusia la amenaza para Europa y Estados Unidos. Hola Mauro, últimamente hemos oído mucho de esta mítica amenaza rusa. Varios líderes occidentales han utilizado este término para justificar ciertas acciones. Lo más típico ha sido intimidar a la población de sus países, ya sea con los supuestos ciberataques rusos o con la intervención en los asuntos domésticos de otras naciones, incluso en las elecciones, etc. Un rasgo común de estas acusaciones ha sido la falta de pruebas y también, como no, el hecho de que sí han sido publicadas a pesar de todo esto. Pero ha llegado este mensaje a los ciudadanos de los respectivos países. ¿Cuántos realmente están convencidos de que la política de Moscú es agresiva? Te propongo que lo veamos en el ejemplo de Alemania. Según esta encuesta, entre los problemas que preocupan a los ciudadanos de este país europeos, encabeza la lista el tema de los refugiados. Es el tema, bueno, es una situación sin precedentes, esta crisis de los migrantes, y a este tema tan palpitante le sigue Donald Trump. Es decir, les preocupa a la gente de este país las futuras relaciones con los Estados Unidos bajo el gobierno de este líder. Luego le sigue Turquía, Corea del Norte, y como puedes ver, al final de la lista está Rusia y Vladimir Putin, como ponía en esta encuesta. Es decir, el mensaje llega al auditorio, pero digamos el radio de acción no es tan grande como podríamos suponer. Sí, el hecho de que Donald Trump obtenga un porcentaje tan amplio en esta encuesta podría conllevar a interpretarlo de que a Europa le preocupa justamente este asunto como uno de los prioritarios. ¿Cuáles son los aspectos que están marcando la agenda? Bueno, tienes razón. Últimamente podríamos ver que las relaciones entre Bruselas y Washington se han vuelto un poco más tensas y la principal piedra de tropiezo en este momento sigue siendo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y como sabemos, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con salir de este convenio. Él asegura
asegura que este convenio es provechoso solo para Teherán y además le acusa a los iraníes de no cumplir con sus obligaciones, mientras que la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, en reiteradas ocasiones ha confirmado que Irán sí cumple con todo lo que tiene que hacer según lo prescrito en este documento. Para Bruselas, el cumplimiento de este acuerdo es el asunto clave de la seguridad europea, así lo afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el ministro de las Relaciones Exteriores de Alemania aseguró al respecto que el comportamiento de Estados Unidos en lo que se refiere a Irán llevará a los europeos hacia una posición común con Rusia y China contra Estados Unidos. Y China, bueno, con China también Estados Unidos tiene una serie de discrepancias. La más importante tal vez será la postura de las dos naciones sobre el arreglo de la crisis en la península coreana. Recordemos que que Washington llama a aislar a Corea del Norte, a cesar todos los suministros y a destruir prácticamente el régimen de Kim Jong-un, mientras que China sigue siendo el principal socio de este país e insiste en las negociaciones. Y también, bueno, en lo que se refiere a uno de los principales tradicionales socios de Estados Unidos, Gran Bretaña, aquí también salen a la vista bueno, ciertas discrepancias, incluso en las redes sociales. Podíamos ver que después de la publicación de un video del grupo radical británico, Theresa May ha hecho ciertos comentarios, dijo que fue incorrecto y Donald Trump le contestó de una forma, digamos, poco diplomática. Sí, y a eso añadir las recientes decisiones que ya comentábamos en este informativo de Donald Trump. Muchas gracias, María. Suscríbete.